Hola amigos de Ponte al Tiro, hoy estamos con David Santiago, él es candidato a alcalde por Iztapalapa. Hola David, mucho gusto, ¿cómo estás? Gracias Pamela, por tu tiempo. pues bastante bien, todo en orden, creo que en estos tiempos de locura, estar bien es lo primordial, entonces todo bien. Así es, muchas gracias. Oye, vamos a empezar a platicar para que más gente te conozca en esta contienda que quieres participar. ¿Nos puedes decir tu historial partidista, cómo ha sido? Claro que sí, Pamela. Fíjate que primero pues decirle a la audiencia que este reto, este proyecto, este sueño inclusive, pues comenzó en mi caso hace 10 años. Soy un joven, tengo 32 años. Muy joven. Muy joven. Y a los 20, pues literal, a mitad de la carrera, pues decidí entrarle a los procesos políticos, a los procesos públicos, derivado de la ausencia precisa de servicios públicos. Entonces un día estaban haciendo un meeting ahí en mi colonia y por supuesto que me acerqué y como buen CCHero, pues eché pleito, ¿no? O sea, les dije a quienes estaban ahí, oye cuate, yo nunca te he visto. O sea, vienes hoy a pedir un voto, vienes a hacer X o Y situación, pero yo no te había visto. Entonces, ayúdanos a trabajar por la comunidad. Y me di cuenta que la manera en la que teníamos que hacer las cosas era participar. O sea, yo tenía que participar, que involucrarme en esos procesos. Y entonces, por supuesto que empecé y me tocó pues estar a pie a tierra desde un inicio. El tema del brigadeo, el tema de recorrer las colonias, conocer las necesidades de la ciudadanía. Y eso fue lo que empezó a marcar una carrera política. ¿Tú qué estudiaste? Yo estudié contaduría. ¿Dónde vives actualmente? Actualmente vivo en la Sierra de Santa Catarina y estoy mudándome de pronto porque la Sierra de Santa Catarina pues es la parte alta de la Ciudad de México, específicamente de Iztapalapa, y trasladarte desde la Sierra de Santa Catarina a cualquier punto de la ciudad y de mismo Iztapalapa de pronto es muy complicado. Entonces ahora también estoy haciendo un mix con la zona que está acá de este lado de Río Frío y Churubusco. Ahí tienen su hogar. Es un poquito más céntrico para moverse. Para podernos mover, exacto, es más céntrico y entonces de ahí podemos dar continuidad a este proyecto. ¿Cómo es tu relación con el gobierno actual y con la sociedad civil? Fíjate que con la sociedad civil pasa algo muy, muy chistoso, porque yo vengo de la sociedad civil, ¿no? Yo soy activista, soy defensor y promotor de los derechos humanos, tengo una organización, presido una organización que fundé hace más o menos 7 años justo en materia de derechos humanos, y es bastante amigable. Quiero contarte que también al inicio, pues como todo, hubo codazos para podernos poner en las filas, porque a veces los activistas también somos reacios. Entonces, somos muy fuertes, y entonces eso también de pronto cuando se levantan nuevos liderazgos, pues es complicado. Entonces, la llevo bastante bien ya ahorita, después de estos años que te cuento, pues ya, por supuesto, ya nos reconocemos, ya sabemos qué hacemos. Y con el gobierno ha sido una relación bastante cordial, fíjate. Nosotros no nos hemos metido en esta dinámica de golpeteo, porque a veces es innecesario. Hay que reconocer también cuando las cosas se están haciendo bien, y cuando no se están haciendo bien solamente hay que señalarlas y por supuesto levantar la voz. Creo que lo hemos hecho adecuadamente. Entonces nuestra relación con el gobierno, por ejemplo, es de respeto, es de cordialidad, con el gobierno local. Con el gobierno de la Ciudad de México hemos coincidido en diferentes proyectos, por ejemplo, sobre todo desde el activismo, ¿no? Entonces ha sido muy cordial, ha habido muy buena respuesta y buen trato, entonces creo que todo muy bien. Y si nos quisieras contar algo de tu vida personal para que más personas sepan como quién eres, qué te gusta, tu estado sentimental, algo que nos puedas compartir. Pues nada más decirle a la audiencia un poquito de quién es David Santiago. Ajá. Justo. Fíjate que David Santiago es un joven que tuvo que crecer como cientos de miles de personas en todo el país en un hogar comandado por una mujer, ¿no? Por mi madre. No fue un tema de abandono ni mucho menos, simplemente por una cuestión económica, como a cientos de miles de personas le sucede, pues mi padre tuvo que emigrar a Estados Unidos. Okay. Tuvo que emigrar a Estados Unidos cuando yo tenía 11 años de edad, pues hace 20 que no lo veo literal. Sí, chiquitito, pero él nunca se alejó, él siempre estuvo al cargo de la familia, al cargo pendiente de nosotros, de mi madre, por supuesto,
Y después, pues bueno, emprendemos el camino, ¿no? Le echamos ganas para poder quedarnos en la máxima casa de estudios. Estudié en el CCH, ya lo comenté. Y de ahí, pues bueno, nos vamos a la máxima casa de estudios a continuar. Soy un joven activista que justo a mitad del camino de este proyecto, pues decidí entrarle a la sociedad civil. Soy fiel creyente de que sí se pueden hacer cambios. Entonces eso es lo que es David Santiago. Tengo una pareja, por ejemplo, tengo una pareja, tengo con él casado ya 7 años más o menos, pero una relación ya también de una década. Entonces, felizmente, mis padres, mi mamá y todo, pues ese es como un cachito de mi vida, nada más. Muy bien. ¿Cuáles han sido tus motivaciones y cómo se generó tu candidatura para este periodo? Pues fíjate que coincidimos con Movimiento Ciudadano hace específicamente yo creo que 2 años. 2 años que terminamos un proyecto porque así lo determinó las condiciones políticas de ese momento. Y hicimos una introspección con el equipo de trabajo, ¿no? Son muchos jóvenes, hombres, mujeres, pero también personas adultas que están impulsando este proyecto. Con la experiencia. Entonces, exacto. Entonces hicimos este mix y platicamos, dijimos, ¿qué hacemos? ¿Seguimos en esto de la organización comunitaria o qué onda? Y empezamos a hacer un ejercicio, yo le llamo como de descarte. Es decir, pues la mera verdad, evaluamos a todos los proyectos políticos que estaban emanando, porque así fue en su momento, y también a los liderazgos políticos que ya existían en ese momento. Entonces, la mera verdad es que no coincidíamos con nadie. Uno, por el tema ideológico, por un lado, es difícil que una agenda progresista como lo es el tema de los derechos humanos, el tema del aborto, el tema del cannabis, entre en diferentes pues, instituciones políticas. Sí. Sin embargo, otras también, por el otro lado, pues nos decían que estaban cambiando a los partidos, pero tú te dabas cuenta que a la hora de designar a las cabezas, a las dirigencias, a perfilar a candidatos, candidatas, pues estaban poniendo exactamente a los mismos de los que veníamos huyendo, ¿no? De lo mismo que la ciudadanía está cansada. Y tenemos este acercamiento con Movimiento Ciudadano a través, fíjate que de un evento que ellos, un formato que ellos impulsaron y que por supuesto a mí me vibró bastante, que se llama La Quincena. Entonces era un formato donde tú podías literal sentarte en una mesita, en una cantina, en algún lugar emblemático de la Ciudad de México, tomarte, a dialogar, ¿no? Exacto, tomarte un trago y poder dialogar. Entonces dije, wow, esto está abriendo, y inmediatamente que nosotros arribamos a Movimiento Ciudadano, se nos recibió con las puertas abiertas, con los brazos abiertos, y eso es una clara señal de que se está construyendo. Okay. Y entonces ya que estábamos adentro, pues volteamos a ver a todos los demás que estábamos en la sala, digámoslo, y no eran caras conocidas. Entonces eso empezó a ser lo interesante, porque están abriendo la puerta real para una transformación sustancial de fondo en el partido. Entonces ahí es donde dijimos, aquí es. Y entonces, bueno, empezamos nuestro camino aquí en Movimiento Ciudadano. Y aunque fíjate que nosotros al principio teníamos, por supuesto, tramos de control en Iztapalapa respecto a la incidencia comunitaria que hemos estado haciendo, de pronto toda la agenda programática donde estamos, porque te comentaba, soy activista, entonces hay temas, por ejemplo, culturales donde estamos metidos, hay tema con la población de trabajadoras sexuales, trabajadores sexuales, pero también estamos con tema de empresarios, que a raíz justo de la pandemia, pues quedaron desamparados totalmente, sí. Y nos activamos a ayudarles, a apoyarles, y una vez que eso sucede, pues por supuesto que el partido nos hace la invitación a contender por la alcaldía. Entonces, aquí estamos, felizmente ya preparados para todo. Para comenzar. Y ahora que ya tienes la participación, ya tienes el nombramiento, ¿cuáles son los 3 problemas que tú puedes identificar en Iztapalapa y las 3 propuestas principales que dices, yo voy por esto y por esto deberían de votar por David Santiago? Pues fíjate que Iztapalapa es una alcaldía avasallante, lo hemos dicho bastante, gigante, y eso hace que Iztapalapa tenga lo más de todo. Entonces, o sea, el mayor número de mujeres de la ciudad está allá, pero también un amplio número de jóvenes, por ejemplo. Entonces, son muchas las necesidades definitivamente que tiene Iztapalapa, y que para todas ellas tenemos una propuesta. Sin embargo, pues para efectos de tiempos, te voy a platicar nada más de un par. Una de las más importantes es el tema del trabajo, fíjate. Y trabajo hablo en tema amplio. Es decir, no nada más tenemos que generar empleo,
sino tenemos que generar buenos empleos. Es decir, Iztapalapa, por ejemplo, es la alcaldía literal que te encuentras en los demás territorios de la ciudad, porque salimos, la gente de Iztapalapa es trabajador y sale de Iztapalapa a trabajar, a brindar servicios a toda la Ciudad de México. Pero recordemos también por lineamientos y por recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, pues lo más importante es que tu trabajo pueda estar a 15 minutos de tu casa, que pueda ser algo que disfrutes hacer, para tu que beneficio puedas, claro, personal, y que no te pases 3 horas en el transporte público de un lado hasta el otro. Entonces tenemos que generar empleo, tenemos que generar trabajo, pero en lo local, es decir, tenemos que vigilar el tema de la economía local. Entonces, hacia allá nos estamos dirigiendo, hacia allá estamos, un gran esfuerzo de la alcaldía va a ser el generar fuentes de empleo en la localidad. Pero también te digo que el tema del trabajo es amplio, entonces también tenemos que meternos al tema del trabajo que ya existe de manera popular en los barrios, los pueblos originarios, las colonias, que son los puestecitos que nutren a la vida de la alcaldía. Entonces, bueno, ese es por un lado. Luego, por el otro, también tenemos que tener muy en cuenta el tema del desarrollo urbano. Es decir, Iztapalapa entendemos las condiciones que durante décadas nos llevaron a que ahora exista inclusive condiciones de hacinamiento en Iztapalapa. Hay predios impresionantes donde existen familias enteras en una casa muy pequeña. Entonces tenemos que reordenar todo eso y ayudarle a la ciudadanía. O sea, para nosotros es fundamental, mejor, ¿no? Exacto, y es fundamental que los recursos sean redirigidos. Es decir, no decimos que los programas sociales sean malos. Sin embargo, a veces eso se tergiversa y se pierde en la creación de estructuras clientelares que nunca se van a acabar. Y entonces la gente pues de pronto puede conformarse o puede quedarse con la idea de que un programa social te está ayudando, pero en el fondo no lo está haciendo. Entonces lo que queremos hacer es con este desarrollo urbano, es que la ciudadanía sienta los servicios públicos de la alcaldía y que aparte le quede algo para mejorar su calidad de vida. Tenemos que empezar a mejorar la calidad de vida de los iztapalapenses, de las iztapalapenses, y eso es lo que queremos hacer con el tema del desarrollo urbano, el desdoblamiento de la vivienda, y por supuesto también, que va ligado con estas dos cosas que te comento, tenemos que ser una alcaldía de derechos. Tenemos que convertirnos en una alcaldía de derechos y que eso nos permita tener una amplia gama de respaldo para la ciudadanía, de que se van a cumplir sus derechos, el derecho al agua, que es algo fundamental. Le platicaba, fíjate que la vez pasada estaba hablando con un grupo de jóvenes y les decía, y habían unos 2 adultos, les decía, a mí me prometieron agua cuando literal yo tenía 5 años de edad, porque pues así fue. Hoy tengo 32 años de edad y el agua no ha llegado a Iztapalapa, el desarrollo no ha llegado a Iztapalapa. Hay zonas de Iztapalapa que siendo Ciudad de México no tienen pavimento. Entonces, nos mintieron. Entonces ahora tenemos que garantizarle a la ciudadanía que va a ser una alcaldía de derechos, que vamos a gobernar con amplitud de derechos, y eso tiene que ver justo con el tema a la movilidad. Ajá. Por un lado, Iztapalapa, en esto que te comento, que somos la más de todo, tenemos el mayor número de vehículos no motorizados allá y que tiene que ver con la bicicleta, con el triciclo de los elotes, con inclusive los bicitaxis que dan servicio a algunas zonas de Iztapalapa. En las zonas, ajá. Exacto, y entonces no es posible que no tengamos tramos de ciclovía. Seguros además, pero que no nada más se trate de poner un tramo, porque nos pintaron uno en el eje 4 y fíjate lo que sucede, pues como nadie está vigilando, pues literal se vuelve otro carril de vía rápida para los automóviles. Entonces, tenemos que ser una alcaldía de derechos. Entonces, hacia allá es hacia donde nos estamos dirigiendo. Tenemos también que decirle a la ciudadanía que tenemos que dar un brinco a la innovación. Es decir, Iztapalapa ya no puede seguir siendo gobernada con ocurrencias. Tenemos que mandar a llamar a los expertos, a las expertas, pero los de veras, no a los, el amigo de tal, y entonces, no. Tenemos que llamar a las expertas, a los expertos. Yo le digo a la ciudadanía, tenemos que hacer desarrollo tecnológico. O sea, se tiene que hacer eso. Entonces ellos, inclusive la ciencia nos tiene que decir el tema de grietas en Iztapalapa. Sí. O sea, hay un tema muy grave y lo queremos tratar con un tema de hacer política a raíz de eso. No. Una vez que llegamos tenemos que gobernar y tenemos que hacerlo bien para los iztapalapenses. Me da mucho gusto que tengas tantas buenas ideas y que esperemos sean un resultado o algo que se vea bueno para los vecinos de ahí. Tú, como la disciplina partidista contra tus ideales,
por ejemplo, en el caso de que llegue algo como de un tema polémico, ¿se va a ir David Santiago por sus intereses, por el partido o por las necesidades de las personas? Fíjate que ese ejercicio es peculiar y está padre la pregunta porque es algo que sucede en los órganos políticos, pero de lo que muy pocos hablan, ¿no? Porque eso es algo, como dices, como que pues sucede por allá y no sabemos ni qué onda. Y yo quiero decirte que en caso de que suceda algo, y el partido mismo lo conoce porque así lo hemos trabajado, siempre les digo con todo respeto, cuando nos hacen una propuesta para bien o cuando suceden unos momentos ríspidos, porque esta es la labor de hacer política también, siempre hemos dicho, permíteme, te agradezco la invitación, inclusive la candidatura, nada más dame una semana, necesito regresar vámonos de regreso a Iztapalapa, y entonces juntamos a todo el equipo y les platicamos, pero cuando hablo de todo el equipo, no hablo nada más del equipo central, ¿no? El núcleo, no, hablo de inclusive la ciudadanía. Entonces hacemos un recorrido rápido, así, un barrido, comunicar, a ver grupos y demás, está esta invitación, está esta propuesta, ¿qué sugieren? Porque David Santiago es un portavoz nada más. O sea, David Santiago nada más es la persona que está llevando el mensaje, a veces en los equipos de fútbol pues te toca comandar, y entonces estamos siendo esos comandantes, esos coordinadores de los esfuerzos que se están haciendo allá, pero esos esfuerzos responden a los intereses de la ciudadanía. Entonces, por supuesto que tenemos que consultarles a ellos para todo, ellos son nuestros jefes, y entonces eso nos tiene que quedar muy claro, y son ellas y ellos las que deciden, los que nos sugieren, y al contrario, por ejemplo, en este mix de equipo que te comento, que hay jóvenes, hay hombres, hay mujeres, hay personas adultas. ¿Hay nombres conocidos en tu equipo? ¿O cuando te refieres a un equipo, quiénes son? O sea, pues bueno, o sea, ya hay gente que contigo trabajó de antes, ¿cómo es? O sea, conocidos en lo local, evidentemente, o sea, no estamos así como los grandes renombres, pero sí está, por ejemplo, no sé, la compañera Toñita. Entonces Toñita se encarga de una zona de Iztapalapa en el distrito 24, porque como es enorme, pues nos van acompañando, ¿no? Y entonces, pero también está una persona que está desarrollando el tema del deporte, por ejemplo, Brenda, en la Ermita Zaragoza, que es otro extremo de Iztapalapa. Sí. Pero también está, por ejemplo, la licenciada Magali, que es quien nos presta un despacho desde donde operamos, porque así nos hemos ido armando de yo te presto la casa, yo te presto tal. Sí. Y entonces ella tiene otro tipo de visión, por ejemplo. Entonces nos echamos una platicada y hasta yo les digo a ellos en esto que te comentaba del mix de jóvenes y adultos, les digo a la gente adulta, necesito sus consejos, necesito su guía. Porque ustedes ya se conocen a Iztapalapa, pero de memoria. Ajá. E inclusive, pues, hasta los que van a participar. Y de pronto me dicen, no, oye, él ya participó con no sé quién, y etcétera. Y entonces digo, oh, yo pensé que era cara nueva, pero no. O sea, es familia de tal, y de todo este rollo que se hace. Entonces, a eso es a lo que me refiero cuando hablo del equipo. A todo un mix de personas, hasta le llamo sui generis, porque... Por ejemplo, la compañera que es candidata al Distrito 22 Federal, Talía Rojano, es una compañera trans, que es parte de la lucha que te comento. Yo vengo haciendo activismo y entonces ahora coinciden las carreras políticas, okay. Y entonces ella está con todo. Entonces ella es una parte del equipo, por ejemplo, muy importante, es licenciada en Derecho y politóloga próximamente. Y así nos vamos generando, nos vamos llenando de todas las herramientas del equipo. Pues gracias por toda la información y ahora como de último... ¿qué mensaje sería que le quisieras hacer llegar a las personas que están en Iztapalapa y que buscan una opción para votar este 6 de junio? ¿Cuál sería el mensaje que tú dirías? ¿Por qué tenemos que votar por David Santiago y no por los otros? Fíjate que el mensaje que quisiéramos dirigir a la audiencia en general, pero sobre todo a la ciudadanía de Iztapalapa, es necesario un relevo generacional. No nada más por un tema de edad, ni siquiera tiene que ver con eso. Nos referimos a un relevo generacional de la clase política, es decir, quienes hacen esta labor. No importa que sean personas adultas, más jóvenes, en edad adulta, solamente es un relevo de la generación que ya ha estado haciendo política desde hace años. ¿Por qué? Porque son décadas y... Si vemos las planillas, cada 3 años, y en el caso cada 6 años, aparecen exactamente las mismas personas. Matrimonios que mantienen el poder y que nada más se cambian del local al federal, pero también familias que intentan seguir teniendo el poder de la política para nada más poder. Pero no, tenemos que encontrar esta tercera vía. Entonces, pues es una invitación a que podamos también hacer un voto razonado. Ni siquiera es yo soy la mejor opción, que claro que la somos. Sin embargo, es... investiguemos, sumerjámonos ahora todo es tan a la mano de un clic
Y eso nos permite poder tener un voto informado, sepamos quiénes son, de dónde vienen, por qué, de todo, y todo estamos a un clic. Entonces, con eso vamos a tomar la mejor decisión. Y segundo, pues también decirle a la audiencia que regularmente la participación de las y los jóvenes en la vida política está totalmente desaparecida. ¿Por qué? Porque existe un adultocentrismo que sigue creyendo que, pues bueno, nos falta experiencia, que nos falta tal y lo otro. Y claro que nos falta experiencia. ¿A quién no? Todo mundo necesitamos estar aprendiendo todo el tiempo, pero lo que necesitamos es hacer las cosas bien, escuchar a la ciudadanía. Entonces, ese es el ejercicio, el mensaje que nosotros quisiéramos mandar. Y nada, pues ahora en las redes sociales, pues échenos una vista ahí, una sumergida. ¿Cómo estás en tus redes sociales? Para claro que sí. Sepa. En la mayoría, en todo, porque tenemos Facebook, Instagram, Twitter, y ahora también ya nos metimos a esta cosa del TikTok. Ah, muy bien. Entonces, estamos como @David_SantiagoV. Entonces, en todo nos encuentran así. Ok, pues muchas gracias, David, mucho éxito. Gracias a amigos de Ponte al Tiro. Y recuerden que vamos a estar siguiendo con la información de todos los candidatos en la alcaldía de la Ciudad de México. Así que ponte al tiro y vota consciente.